Buena gente, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos al Sucucho Comiquero del podcast semanal de cultura pop, series, historietas y demás boludeces. Soy Martín Ibáñez y estoy acompañado por mi barbudo preferido, el señor Fede López. ¿Cómo estás, capitán? ¿Cómo andas, Martín, tanto tiempo? Todo tranquilo, todo bien, todo bien. Estoy también acompañado por mi uruguaya preferida después de Rosina, de Gran Hermano, la señorita Ronit. ¿Cómo estás, Roneta? Hola gente, ¿cómo andan? ¿Ya cambiaste a la Nati? Sí, era hora, era hora. El público se renueva y las waifus también. Estoy muy contento porque estamos en la sección de reseñas, los viernes de reseñas, pero estamos volviendo a esta vieja modalidad que ojalá que vuelva para quedarse, de reseñar todos juntos. Me gusta, me gusta, me gusta. Así que, ¿qué obra, qué autor tendrá el honor de inaugurar de vuelta esta forma de programas? Nada más y nada menos que el señor Jorge González, autor de Llamarada y autor de Dear Patagonia. ¿Y por qué nos aprovechamos para reseñar estas obras? Primero, porque es un autor más que recomendable, y segundo, porque estamos siendo contemporáneos a una edición nacional de esta obra, así que específicamente de Dear Patagonia. Así que, ¿qué les parece si hablamos un poco de este autor? ¿Qué puedes decirme de él, Fede? Primero, ¿cómo lo conocí? Yo lo conocí hace un par de años porque, bueno, Sebastián de Caro había como recomendado uno de sus libros, que era Fuelle, donde él escribe también. Y leyendo esa historieta, que ya el dibujo es bastante característico, como que lo vamos a hablar más adelante, y algunos tópicos también se repiten, que tienen que ver con el tema de la inmigración, Europa, Argentina, principios del siglo XX y todas esas cuestiones. Y después el otro libro que había conseguido por SC, en tapa dura, en un precio bastante más que aceptable, era Maldito Allende, donde habla sobre también sobre ese pasado, revivir ese pasado, reflexionar sobre eso, porque bueno, uno de los el protagonista me parece que era como chico, entonces trata como de recordar eso y tiene como, hay otras versiones o interpretaciones, la historia, hay un montón de psicología de ese momento de la historia de Chilena. Chile y el golpe que tiene que ver con eso. Entonces me parece que en esas dos historietas ya que en estas dos historias también empezamos a ver como cualquier autor que tienen algunos tópicos en común, como diciendo, bueno, algunos siempre son los intereses de los autores que siempre vuelven sobre esas cosas. En este caso en particular, si leemos un poco la biografía de Jorge González, nació claramente en Buenos Aires en 1970, pero ya hace casi 20 años que está en España viviendo, donde ha producido mucho de su material, pero también ha trabajado para la revista Rosai, ha trabajado con Altuna, y ha publicado para diferentes editoriales en Europa, incluso editoriales francesas. Esta fue Bandoneón, ganó en el 2009 la que decía un premio, primer premio de novela gráfica. También ha publicado, justo el otro día hablábamos con eso con Ronit, que me parece que también publicó historietas infantiles. Tiene bastante producción, que bueno, me parece que las cosas que han llegado acá es bastante breve. Yo no sé, Ronit, ¿has visto algo de eso? Sí, yo vi que habla mucho de eso. También está bueno que él generalmente no es que guiona, él generalmente dibuja. El guión lo deja a otras personas. Hay partes de las historias que son guionadas por él, partes que no. Por eso también es un estilo bastante peculiar, pero no lo digo en un mal sentido, sino que está bueno. Pero todo gira en un eje común, como ya mencionaste, todo el tema de la migración, el tema Sí. del contexto histórico, y habla bastante de eso. O sea, ubicándolo en el contexto como una línea temporal. Y vamos a hablar en este programa, casi digo en esta clase, re quemado. Re En e- quemada la cabeza. Es una sí. clase, No, sí, es una clase de historieta, así que puedo hacer tranquilamente. Bien, lo que vamos a hablar en este programa de los viernes es, bueno, vamos, como decía Martín, vamos a hablar solamente de dos de historietas, después vamos a decir por qué tiene que ver con eso, las otras las podremos repasar en algún otro momento, me parece que da, o digamos, teníamos pensado antes de que salga este anuncio, teníamos pensado, o al menos tenía pensado hacer algo con Maldito Allende, pero bueno, tal vez va a quedar para más adelante para que no estemos hablando en un mes del autor en dos programas. Pero bueno, si querés podemos arrancar con creo que la que más te gustó, Martín, así que arranquemos con esa. ¿De qué va Der Patagonia? Me estabas diciendo que se dice Der Patagonia y yo como un tarado diciendo Dir Patagonia, haciéndome el inglés. Mirá, mirá. Oh, Der Patagonia. No, ¿De bueno, qué decirle trata más o Dear menos? Patagonia.
Preguntale a Ronnie, que es la que maneja mejor en inglés. ¿Cómo Vamos se dice? a decirle, Dear. vamos a Dear. decirle, como se dice en Berazategui, Dear Patagonia. Ahí está, Dear Patagonia. ¿De qué trata? Dear Patagonia, Dear Patagonia, como le quieran, o Patagonia secas. Básicamente lo que nos cuenta es entre finales más o menos del siglo XIX y principios del siglo XX, distintos sucesos que ocurrieron justamente en la región de Patagonia, con distintos personajes, algunos se repiten en algunos relatos, otros no, y básicamente cómo se fue adaptando, cómo se fueron adaptando los habitantes oriundos de Patagonia, lo que fueron llegando más tarde, a los distintos cambios que fue sufriendo el país en esos contextos. Más que nada son como relatos o historias fragmentadas. Al autor le gusta mucho jugar con esto de darle un poco de lugar también a la libre interpretación y conexión de los hechos a los lectores, y no contarte él todo como está. No que él te cuente de principio a fin el hilo de la historia, sino también jugar un poco con vos. Entonces, en esta fragmentación vos vas armando ciertos rompecabezas, ves algunos personajes que se repiten, ves también esto que comentaba hoy Fede, ¿no? Esto de ir constantemente en el pasaje del tiempo, del pasado al presente. Básicamente, esa es la premisa de Dear Patagonia. Hay personajes más recurrentes que otros, quizás el que más se lleva, iba a decir las cámaras, el que más se lleva las páginas es el personaje de Julián, pero también tenés otros tipos de personajes como, tenés la participación de los indios Zona, los tehuelches, tenés el personaje de Rod, que es un extranjero, tenés un lindo abanico que te muestra todo lo que fue el proceso del país en esa región hasta principios del siglo XXI. Y otra forma de manifestarlo no es solo con la historia, sino también con la forma del dibujo. Porque si uno va o sea, empieza el dibujo de un estilo muy simple y después ya se va hacia lo artístico, con colores, con otro tipo de trazos, con trazos al óleo. Y eso está bueno. A mí la verdad eso me gustó bastante. O sea, me gustó que como que no tiene no es un estilo de, bueno, hago el cómic de una manera, sino que arranca de un estilo y termina de otro. Eso está bueno. Tiene mucha libertad en ese sentido la obra, porque como dice Ronin, el estilo de dibujo va cambiando, va mutando, es bastante experimental en ese sentido, así como a la vez va variando los distintos guionistas que tiene cada capítulo de la obra. Es como, por momentos sentís como que cada capítulo es un mundo distinto también, no sé si les pasó eso. Sí, me parece que juega con eso. Es como si sería como una película coral donde diferentes personajes que todos están atravesados como por el mismo hecho, los mismos hechos. Te van contando diferentes cosas que va por ese lado. Después ya le estábamos hablando un poco del dibujo, decía Ronit que es bastante como pictórico, como bastante como plástico. También hay una cuestión de la composición de la página y de las viñetas, como a veces juega bastante, porque hay veces que algunos de estos autores, cuando son muy de este estilo, deciden hacer viñetas muy grandes, que sean casi de media página, como para que se luzca el dibujo, y es como que terminan siendo mucho más estático. En cambio, este autor me parece lo más interesante es que rompe con esa idea y en algunas páginas tenés como 20 viñetas todas chiquititas, en otras más grandes, entonces como que hay una cuestión de dibujo narrativo y dinámico que siempre va como en función de la historia. Después volviendo a la historia, me parece que era como lo que decía Martín, son estos personajes, tiene que ver con la Patagonia, la inmigración, la frontera, los indígenas, lo moderno, van a aparecer el tema del cine, estos personajes, el exilio, la inmigración, qué van a hacer, si van a cambiar o no, el tema del personaje, como decía Martín, como diciendo, bueno, es de un pueblito muy chico, se quiere ir a la ciudad y a la ciudad va a buscar cosas que la quiere vender en ese pueblo, los padres se quieren quedar ahí. Él no, él quiere como modernizarse y consideran que eso es como el futuro y el progreso. Eh, Tiene como una manera diferente de entender incluso lo rural, el paisaje, lo urbano. Me parece que toca un montón de temáticas. Incluso en un momento aparece, no sé, está en Buenos Aires y se pone a leer una historieta que la compra y es de Patrusuk, pero el Pato primero Cusú, sí, sí. de la Sí. primera, como ese easter egg, como haciendo y lo que lo lee, si vos lo ves el dibujo, vos decís es como el primer dibujo de esa historieta, y así tiene un montón como de detalles, cuando ven cosas que tienen que ver con el cine, aparecen incluso hasta los nazis. Me parece que es como,
súper fragmentados. Estos personajes siempre están como a la deriva, pero después hay diferentes momentos. No sé, para mí es súper ambicioso y que podría ser cualquier cosa. Podría ser como diciendo, bueno, encima son historietas de más de 200 páginas, como si, bueno, tal vez se va a la deriva y termina haciendo cualquier cosa y no se entiende porque a veces es demasiado fragmentado o el tema o este protagonismo es muy coral, pero me parece que tiene como muchas escenas súper poderosas y potentes que tienen que ver con la historieta, como por ejemplo, digo, para no spoilear mucho más, pero el momento de estos indígenas de la Patagonia que terminan con trajes todos blancos, y toda esa situación de que los visten de esa manera y cómo ellos se visten porque les conviene por una cuestión de la plata y no sé qué. No sé, tiene grandes momentos así que me parece que está muy copado. Sí, incluso yo lo relacioné con otro cómic que ya reseñé, que es Artigas el Patente sin Patria, de cómo se trataba a la gente que no fuera blanca en el final del siglo XIX. Esa fue la interpretación que yo le di al principio. Después vi como que fueran historias aisladas y Sí, estaba muy interesante eso. sí, me parece que es bastante como polisémico, a pesar de que, como habíamos dicho al principio, tiene que ver con la frontera y la inmigración, lo moderno, el cine, un montón de cosas. Es verdad que vos decís, es como, vas viendo como un relato que vos decís va cambiando. En un primer momento tiene que ver con eso, con los indígenas, la frontera, lo natural, lo rural, y después va mutando, pero creo que hay siempre como una línea que te va llevando y garpa bastante. Sí. Sí, Sí, inclusive viste que juega con un mito popular que nunca fue verificado en realidad. Cuando aparece el personaje de Rod, este personaje que quiere crear una especie de película con los indios. eh, Cuando se descubre el origen de él, juega con esto de, viste que el mito popular de Hitler después de la guerra vino a refugiarse al país, viene a esconderse acá en el país, juega también un sí. poco con esa referencia por ese lado. Está lleno de referencias históricas en sí, el libro, pero creo que no hace falta tampoco ser gran conocedor de los hechos que pasaron en el país, porque claramente lo que te quiere contar se entiende perfectamente. Lo que te quiere Sí, contar la obra, que un detalle muy bueno, como dijiste vos, hoy Fede, toca muchas cosas, toca muchos temas, y vos ves la cantidad de páginas y decís, la puta madre, pero se lee rapidísimo, viste que tiene pasó lo mismo con el otro cuento que vamos a reseñar después, perdón, la otra historieta que vamos a reseñar después, que tiene una narración que se deja llevar muy rápido. sí. Después la otra cosa, digo, como para cerrar, que tiene que ver con este, con cómo se llama, con Jorge González, tiene que ver con eso. Me parece que incluso interesante cómo los personajes, que en muchas de sus historias como crecen. También está el tema del tiempo, no solamente el tiempo como lugar, sino el tiempo como una cuestión del pasado y reflexionar sobre eso, volver al pasado. Algunos personajes buscan los antepasados, pero también crecen y hay mucho, me parece, en varias de sus historietas siempre está eso, como el pasado como algo vivo y cómo los personajes como reflexionan sobre eso y no se quedan a veces con una versión, se juntan a tomar un mate con alguien y esa persona les cuenta una historia y al final terminan revelando otra cosa. ¿Viste? También hay mucho de eso, me parece que por momentos se hace medio como más como periodístico, que parecería como que Jorge González te estaba escuchando o entrevistando gente, porque viste ahí labura mucho el tema de los diálogos también, como unos personajes se ponen a hablar y hablan y hablan, también es muy loco desde ese lugar. Pero bueno, yo no quiero comentar más nada, porque bueno, me parece que es un libro que está por salir y como siempre en las ediciones de los viernes, la idea es como hacer un pantallazo de estas historietas. Ujú. Coincido. ¿Les parece si pasamos a la siguiente obra de este señor Jorge González? Dale, ¿cómo se llama el otro? Llamarada. Esto podría ser un Jorge González Records, tranquilamente. Sí. La otra es Llamarada, obra ya publicada acá en el país hace un par de años, no sabría decirle exactamente el año específico. ¿Y de qué 2021. nos cuenta? 2021, exactamente. ¿De qué nos cuenta Llamarada? Bueno, inicialmente lo que nos cuenta es, nos presenta al personaje, el colorado José María González, también conocido como la Llamarada, el ruso Llamarada. Es una persona que existió en la vida real. De hecho, los 4 personajes que protagonizan esta historia
existen y existieron en la vida real, y este fue un defensor, un lateral, tanto por derecha como por izquierda, que jugó entre 1928 y 1938 en el Racing Club de Avellaneda. Jugó mucho tiempo en lo que es el amateurismo y también jugó varios partidos en la era profesional. Un defensor bastante bueno, según cuentan las leyendas, a pesar de que no llegó a convertir goles. Es un defensor, está bien, no le pedimos goles, y a pesar de que no obtuvo ningún título en esa época, pero dejó un bonito legado. Y bueno, básicamente lo que trata esta historia es el proceso de la vida de José, este primer José, el ruso Llamarada, su hijo, su nieto, quien sería nada más y nada menos que justamente el autor Jorge González, y el hijo de Jorge González, el pequeño Mateo. Básicamente vamos viendo en distintos capítulos la vida, el rumbo de la vida que decidió tomar cada uno de ellos, si se relaciona o no con lo que vivió su padre en cada uno de los casos, y si fue avalado o no la decisión, el rumbo que haya querido tomar por su padre también. Más o menos lo que te cuenta este hermoso libro. No sé qué les parece a ustedes, Llamarada. Para mí está bueno el tema que vos decías, cómo arranca, que arranca con haber elegido este club que tiene que ver con Racing, y no sé, arranca con el principio, un montón de personas que se están juntando a juntar plata como en un café para comprar un terreno donde van a construir la cancha, y todos los primeros capítulos tienen que ver con este personaje y cómo juega al fútbol. Entonces se pone a hablar sobre el fútbol amateur en Argentina, cómo en un momento va como evolucionando, incluso cuando después más adelante algunos de estos personajes ya crecieron y lo ven en televisión y como diciendo, bueno, este fútbol de hoy en día es como más moderno, ya no es fútbol, cómo aparecen un montón de fotografías o cómo aparecen en el diario, y cómo al principio el fútbol está bueno, que era, te das cuenta de la influencia inglesa, porque claramente fue inventado en Inglaterra y que tiene un montón de términos en inglés. Viste que hablaba de buen derecho, pero viste que aparecen la Claro, mayoría de los claro. conceptos. Viste que parecen que muchas palabras que hoy en día ya no se usan, que ya están traducidas en español, al principio está bueno. Incluso te muestran la cancha, cómo juegan. Me parece que es interesante el laburo que se tomó en toda esa primera parte, cómo juegan los jugadores, cómo se paran en la cancha, cómo están vestidos, cómo está vestida la gente que lo está viendo, y que es como súper diferente. Cuando vos ves cómo están jugando al fútbol, es como, si vos alguna vez viste algún video viejo sobre los primeros partidos, era otra forma de jugar, el deporte era bastante diferente. Incluso este jugador, la, creo que tenía como una tijera, algo de cómo sacar la pelota. Sí, También sí. vos te lo muestra y era como re diferente. Pero me parece que toda esa primera parte me pareció súper interesante. Una persona que ni siquiera consume fútbol, pero me parece desde el lado histórico me súper atrajo. Y después, bueno, una vez más, Jorge González me parece que vuelve con esos tópicos que tienen que ver con el pasado, la herencia, los mandatos familiares, los mandatos sociales, si estas personas van a poder vivir o no de esto. Incluso al principio estos fanáticos hablan de eso, como uno de los jugadores, como que están jugando y que en realidad tienen otro trabajo porque todavía no es profesional. Y entonces estos jugadores como diciendo, bueno, en un momento tienen que decir, bueno, sigo jugando al fútbol o en realidad busco una carrera y me pongo a trabajar de algo porque tengo que vivir. Y incluso cuando se empieza a profesionalizar, algunos como que no están tan a favor de eso. No sé, me pareció toda esa parte súper interesante. Es el Yo fútbol lo, desde una temática donde no muchas historietas abarcan esto que decís vos, ¿no? El Sí, fútbol desde su génesis, desde la parte más, quizás más potrero, más amateur, está bastante bueno. Y ya de por sí el autor, muchas de sus historias, por no decirte casi todas, suele meterte el fútbol pasó en Dear Patagonia, que te suele meter un bien, poco de fútbol en alguna parte. Acá enteramente es como un eje central, si querés decirlo de alguna manera. Pero está bueno que lo usa como eje central, pero desde la raíz esa parte que contábamos, ¿no? Del fútbol profesionalizado, del cual ya vimos miles de historias y miles de páginas. Así que está muy bueno cómo lo usa, cómo lo aplica en esta historieta. Perdón, Ronnie, te en interrumpí. realidad, no, yo lo último que voy a decir de eso, que voy a decir, en realidad me parece que lo interesante es que
Si vos le ves la tapa que lo mostraba Ronit, bueno, que la pueden ver, que en realidad el personaje principal que está vestido con la camiseta de Racing de ese momento y el fondo está como la cancha, no es una historieta solamente de fútbol, sino que es como que todo habla sobre la familia, sobre otras temáticas, Claro. me parece que es Sí, interesante. La parte justo, del fútbol me parece que está buena en el sentido de que me parece que no hay tanta historieta de fútbol, al menos en los últimos años en Argentina. Me parece que cuando vos lo lees, creo que incluso hay un par de secuencias de que están jugando al fútbol, están en la cancha y cómo está dibujado y eso, me pareció interesante y te da incluso, no sé, me da como ganas de seguir leyendo y todo decir, che, relatame un partido completo, no sé, lo quería ver dibujado por este tipo porque Mostrarme me un pareció gol, que aunque estaba... sea. Sí, sí, me no, parecía que como estaba bueno eso. sí, yo para mí estaba bueno y también en cierta manera es como un homenaje hacia esa persona. O sea, yo lo sentí como una autobiografía y cómo es también a pesar de que el fútbol gira en eso, también está la autobiografía del autor y cómo tipo va siguiendo hacia adelante por eso. Está muy bueno, o sea, me gustó eso y me gustó como la perspectiva de lo que hablábamos del mandato, de que tenés que seguir siendo jugador porque tal fue jugador, como que también esa conclusión de la historia estuvo muy buena también. Sí, Inclusive sí. juega mucho con esto de, porque justamente el tercero en la línea familiar, que es el autor Jorge González, él no se dedica al fútbol, él se dedica a dibujar, y juega mucho con esto de utilizar, bueno, y aprovechando también, ¿no?, que el primero de los González, justamente el ruso Llamarada, fue jugador de fútbol, usa mucho esto de dibujos, pero dibujos de verdad, o sea, dibujos de niños, y recortes periodísticos como parte de la narración. Y la historia avanza a raíz de esas imágenes. Y está muy bueno. Fue algo que destacamos en su momento cuando hicimos un programa con Emiliano, ¿te acordás? Cuando hablamos de SS County, cuando los Sí. autores, o sea, usan otro tipo de fuentes para seguir con la narración, y me gustó mucho ese detalle, cómo lo aprovechó. También pasó con Dear Patagonia, también, usar documentaciones para contarte la historia por un par de páginas. Sí, y que tiene como, me parece que hay una cuestión de mucho del detalle de los personajes, que son muchos personajes que están súper como tridimensionales, que estos personajes crecen, que son diferentes. No sé, por ejemplo, uno de los personajes que va a crecer, que es cuando arranca la historia, uno que es sordo, hipocúsico, que le dicen el sordo. Entonces vos decís, en un momento ese personaje participa en la historia, es uno de los hinchas de este club cuando recién está arrancando, y después más adelante pasaron un par de años y lo ve que tiene audífonos. Entonces el personaje le dice, che, qué bueno, ahora es sordo que podés escuchar los goles. Entonces vos decís Ah, como, tremenda parte, tremenda parte. pero si ese personaje, fíjate, solamente con esas características, incluso te lo muestran, hay un gol y él como que muestran la tribuna todos festejando y en un momento este personaje también está festejando. Entonces, y hace como un primer plano el audífono que lo tiene en la oreja, y me parece que es muy logrado ese tipo de detalles, me parece que es muy copado. ¿Les parece si hablamos de por obra de quiénes llegan estas obras, tanto Llamarada como Dear Patagonia? Dale, la idea sería por qué estamos hablando de Jorge González y por qué en este momento, en estos programas de recomendaciones. Bueno, porque ahora si lo están viendo en YouTube, ahí va a compartir las tapas de Ronit y porque pasó algo que ya se sabía del año pasado, que tiene que ver con una editorial, una nueva editorial en Argentina de historieta, apostando en este año, que es de una comiquería que es bastante conocida, que bueno, ahora Martín va a contar un poco de qué va esa historia. Una comiquería bastante sucuchesca, emprendió un nuevo proyecto, una editorial, la editorial Sector, justamente el nombre de la misma comiquería, y el primer título que anunciaron justamente es Dear Patagonia, y en colaboración justamente con Hotel de las Ideas, una de las editoriales argentinas que bastante calle tiene acá en nuestro mercado. Entonces, en colaboración con ellos, lanzaron este título y también las preventas. En algunos de los combos de la preventa también en el pack está incluido Llamarada, que ya fue editado años anteriores por la misma Hotel. Así que Sí. justamente aprovechando esta situación, y que son ambas historias del mismo autor, nos pareció prudente empezar a reseñar obras
esta persona que nos parecen bastante buenas y que deberían haber más publicadas acá en el país. Sí, es interesante como, por un lado, bueno, eran obras que tenía, bueno, me parece como ya había publicado algo de Hotel de las Ideas, seguramente tenía algún tipo de contrato como para publicar algo más del mismo autor y bueno, sale con esta de Air Patagonia. Y bueno, y sector, la comiquería, bueno, hablando con los dueños y eso, nos habían comentado ya que tenían muchas de las editoriales, digo, muchas de las comiquerías siempre tienen como esos proyectos de publicar alguna vez alguna historieta y bueno, por suerte se le dio y bueno, es un trabajo en colaboración donde bueno, si vos ves los títulos, claramente todo el trabajo editorial y eso le recae en Hotel de las Ideas, entonces es un libro de Hotel de las Ideas, eh, o sea, es de sector editorial de la comiquería, pero bueno, digamos con el apoyo y la calidad, me parece que es lo más interesante de Hotel de las Ideas. Entonces, bueno, está bueno vos si arrancás con ese peso, con esa alianza. Entonces, me parece que está bueno por ese lado. Después, ¿para Y a quién se aparte, lo puede? Sí, también está bueno rescatar autores que sean argentinos, que no se editan en Argentina, que eso es una gran falla, por así decirlo, que son artistas reconocidos en Europa y que por suerte gente como Sector o como Hotel de las Ideas los quieren rescatar y poder editarlos en su propio país. Tan simple como eso, ¿no? sí, porque las otras cosas se han publicado por este autor, no sé. Yo las cosas que tengo, creo que no sé si una es sudamericana SC. y SC, sí, uno es de SC lo que tengo. Entonces me parece que está bueno. Y después, sí, como siempre, cuando le preguntamos, le voy a hacer esta pregunta a Martín y a Ronit. Digo, ¿a quién le recomendamos esta historieta? ¿A quién se la podríamos regalar? Martín. Si recién empezás a leer historieta o toda tu vida viviste leyendo manga y querés probar algo nuevo, no te recomiendo ninguna de las dos. Obviamente esto es para un público que ya tiene cierto bagaje en la historieta, que ya consumió distintos tipos de historieta de distintos orígenes, distintos autores, distintos guionistas. Es para un público ya adulto, en ambos casos, para mi gusto. Y si te gusta, siempre digo la misma boludez, ¿no? Si te gusta dibujar, si te gusta lo experimental, o si te gusta el guión también, ambas obras son muy enriquecedoras por esos lados porque y Patagonia aporta una gran variedad de guionistas y una gran variedad de estilos de dibujo distintos y lo mismo se aplica a Llamarada. Entonces, por ese lado siempre está bueno apreciar y tanta variedad y surtido en una misma obra. Pero es Y para un público adulto, para mi gusto. bueno, y a Ronit le hago la misma pregunta. Ronit, tengo de Dear Patagonia y ¿a quién se lo regalarías? Digo, ¿para qué? Y yo se lo ¿Para qué? regalaría a alguien que le guste leer metafóricamente, a alguien que le guste la perspectiva histórica, Sí. a alguien que quiera leer algo diferente. Y que tiene, Diferente me refiero a no tanto texto, poco diálogo, más para sí, pensar. es un poco, sí, una película, si lo pensás como es algo más artístico, sería un poco más, una película un poco más artística, que es un poco más exigente, no es críptica, a veces siempre hacemos esa comparación, nos puede decir, porque es verdad que hay otros textos, otras producciones artísticas donde realmente es muy críptico y hay que tener mucho bagaje cultural para entenderlo. En este caso no, me parece que en un momento cuando le agarrás la narrativa, te terminás enganchando y después incluso no sé, a mí me da ganas de volver a leer algún momento de esa historieta, como diciendo, bueno, me parece que esta parte está buena, pues son como muchos relatos entrelazados y garpa bastante. A mí tienen cosas en común, pero sí, me parece que Dear Patagonia para la comiquería, porque claramente es una comiquería que publica, aparte de manga, otras cosas, me parece que garpa un montón. Incluso se ve en la tapa que eligieron, me parece, yo no sé qué les pareció a ustedes la tapa esa, juega, ¿no? Juega mucho, me gusta mucho cómo refleja el clima y el paisaje que se reflejan durante todo el texto, durante toda la historieta. Me parece bastante bien acertada la portada en sí. Y Sí, es o sea, Patagonia, sí. es algo simple y como que te invita a querer leer más. No es tipo una cosa re medio extraña y bizarra. Eso es bueno. No, pero además, mirar los personajes que eligen para la portada, que cada uno refleja los distintos estereotipos de personajes que van integrando en la obra. Así que me parece Y, mom- correcto. y momentos interesantes, si nos ponemos a pensar como diciendo, bueno, a pesar de los personajes están parados, sentados o vestidos de una manera, si cuando leas la historieta vas a saber qué momento de ese Claro. personaje es. Y me parece que la composición está buena porque, bueno, son
4 personajes, o hay un caballo, una nena que está arriba del caballo, están como si serían en la Patagonia, donde es todo es bastante, no, la palabra no es desértico, pero sino donde hay estepa, donde hay unos yuyos, unos pastos, y de fondo estuvo como una niebla, una bruma, y me parece que también capta bastante bien eso de la Patagonia, estas grandes extensiones de tierra y esta desolación. Por eso cuando elige al principio reproducir todo eso, me parece que es interesante, y después cuando va a la ciudad, a Buenos Aires, que es como otro mundo, me parece que queda bastante bien eso. ¿Y sabes que lo mejor que se empieza a publicar este autor acá en el país, Fede? Que si vos querés buscar obra de Jorge González por internet y leerlas por scan, estás en pelotas, estás en la nada misma, estás totalmente en bolas. Así que realmente es buenísimo que tengas la posibilidad de tenerlo en físico para así poder leerlo y conocer al autor. Así que está. Además, creo que con que leas uno de los dos, tanto de Patagonia como Llamarada, y te guste, el otro más o menos va obviamente el contexto de la historia es otro, pero más o menos la narrativa, el dibujo y la fórmula es similar. Así que te tiene que gustar el otro también, por ese lado. Igual, sí. Para que queden claros, si buscan en la página del autor mismo y quieren saber el tipo de dibujo, él dejó un preview con algunas imágenes. No es que no vas a ver nada del preview de él, ¿viste? O sea, si querés conocer tu arte, él mismo te deja como el gustito y si te gusta, podés ir a comprarlo. Sí, se pueden ir a la página de jorgeilustra.com, que es la página del autor, incluso está en redes sociales, donde comparte esos dibujos. Me parece lo más interesante de eso, cuando vos ves la composición que tiene, que es súper plástico y lo que sea. A pesar de eso, está bueno que el tipo pueda hacer historieta, hay viñetas, hay narrativa, que es lo más interesante y que está contando algo. A pesar que son personajes, que son gente que le pasa cosas, las cosas que le pasan son es muy copado y que siempre están como viviendo algo. No es una aventura clásica, pero me parece que lo atractivo es. Y después la otra es que es bastante ambicioso. Me parece para la historieta argentina o de los últimos años que hemos estado leyendo, es como la típica novela gráfica, son más de 200 páginas, me parece que son bastante ambiciosas en la cantidad de páginas que tiene. Me parece que la edición garpa un montón por ese lado, me parece que está bueno. Y bueno, en otra oportunidad vamos a hablar de otras de sus obras, porque bueno, teníamos pensado algo que se viene pronto, esperemos. Genial. Nos despedimos entonces, sin más preámbulos. Esto fue el Sucucho Comiquero Podcast. Repasamos las 2 obras que tenemos acá en el país de Jorge González, tanto de Patagonia, editada actualmente por Sector Editorial. Mirá, cuando uno es chico y es friki, su sueño siempre es tener una comiquería y tener una editorial que edite sus propias historietas que le quiere tener. Esta gente ya ganó. Y también hemos reseñado Llamarada. Así que esto fue Sector bien dicho 14, iba a decir. Se ve el sobre con el billete, se olfatea, ¿no? Esto fue el Sucucho Comiquero Podcast, gente. Los queremos mucho. Hasta luego. Beso. Adiós.